Muy buenas noches con todos. Es un gusto estar el día de hoy con la institución Lex Academy Perú, que me cursó la invitación para estar el día de hoy con ustedes para conversar acerca de un hecho que para nosotros, los especialistas en materia de derecho constitucional, es sumamente importante y estamos ciertamente de plácemes en este año. No solamente porque estamos celebrando 30 años de vigencia de nuestra Carta Política, de nuestra norma fundamental, y lo hacemos en un momento interesante, caracterizado por un alto nivel de conflictividad. Después de 30 años, la Carta Política peruana del 93 se enfrenta la posibilidad de ser objeto de una reforma total o parcial, en virtud de una posición a ultranza contraria a lo que considero el camino correcto para la reforma de la Constitución. Esta propuesta, que cada vez está perdiendo más fuerza eh, por los argumentos de la razón y por el deber ser de entablar o iniciar una asamblea constituyente para conformar un nuevo proyecto constitucional, reitero, cada vez está perdiendo más fuerza. Y en todo caso, no es ciertamente el momento constituyente por las características de falta de consenso, de situaciones, diría, políticas bastante contrarias que no permitirían un diálogo, un momento constituyente adecuado. Y 30 años de nuestra Constitución no es un tema, no es un periodo bastante longevo en comparación de otras experiencias constitucionales. En nuestro país, eh, con estas 12 constituciones y un reglamento provisorio, las constituciones han tenido ciertamente, digamos, por su nacimiento, una condición específica, ¿no? O han sido pactadas o han sido impuestas, ¿no? Han sido conversadas o han sido fruto de un proceso político. Y la Carta del 93 fue, recordemos, consecuencia de una imposición política, de un quiebre del orden democrático. Esta sucede a la Carta del 79, ¿no? Que en su momento deroga la Carta del 33. Y lo interesante es que esta constitución, la del 93, a pesar de haber tenido ese origen ciertamente espurio, en términos comparativos con la Carta del 79, resulta siendo favorable en la evaluación. En principio, porque una carta política o una carta constitucional debe, digamos, en primer término, recoger o reflejar los distintos cambios, tanto políticos, sociales, económicos, de la sociedad. La carta del 79 era una carta interesante para su tiempo, una carta, yo diría, con un alto contenido socialista, una carta que se caracterizaba por una participación muy fuerte del Estado, una carta muy estatista. Y obviamente en esa circunstancia el mundo cambió, o la economía en el Perú cambió. Pasamos de una constitución sumamente estatista a una constitución neoliberal, que fue la que constituyó la Carta del 93. Una carta política, digamos, mucho más acorde al contexto externo, al modelo económico que estaba imprimiendo en esa época el gobierno de Alberto Fujimori. Una constitución política en la cual se incorporaba un modelo de economía social, un programa social mucho más privado, mucho más dinámico, menos estatal que la Carta del 79. El programa social incorporaba, por ejemplo, la economía social de mercado, la economía libre, entre otros criterios que dinamizaron en su momento el aspecto económico y ello se vio reflejado en el bienestar de la comunidad.
Hay muchísimos estudios económicos que dan cuenta de que con la Carta del 93 obviamente hubo un mayor progreso económico, hubo un mayor desarrollo del Estado en general. Esta Carta del 93, además, dentro de la cuestión estructural, de la estructura de la Constitución, históricamente mantiene estos dos ámbitos, ¿no? La parte dogmática y la parte orgánica. Y en la parte orgánica yo diría que los principales cambios han sido la incorporación de algunos OCAs, ¿no? Como por ejemplo es la presencia del Tribunal Constitucional, la incorporación de la Defensoría del Pueblo como un órgano autónomo, sucesor del llamado Ombudsman, que tenía, que, digamos, de antigua tradición en Europa. Entonces, es interesante realizar ese análisis comparativo. Algunos dirán que esta constitución de 93 es una constitución, yo diría que ha perdido alguna fuerza en el sentido de algunos verbos, ¿no? Me refiero al hecho que la Carta del 79 garantizaba, por ejemplo, garantizaba en términos de verbos que expresan intenciones del Estado, algunos compromisos del Estado, ¿no? El Estado garantiza, el Estado garantiza, mientras que la Carta 93 decía el Estado promueve. En ese sentido, en el ámbito social, creo que la Carta del 93, digamos, comparativamente, es mucho más, encontramos mayores retrocesos en el ámbito social. La Carta del 79 era una carta mucho más progresista en materia de los derechos sociales, en los derechos económicos y sociales. La Carta del 93 es una carta ciertamente más ligada al concepto de iniciativa privada, a una cada vez menor participación del Estado, que le hizo mucho daño definitivamente al Estado en general. Y eso trajo como consecuencia obviamente una mejora ostensible en la economía en el Perú. Entonces estamos en un momento en el que ya la Constitución Política del Estado del 93, digamos, entra en ese momento en que el mundo obviamente estaba cambiando a una tendencia, digamos, neoliberal. Claro, sin negar su origen espurio, sin negar su especial condición. Nos encontramos el día de hoy después de casi cinco gobiernos democráticos, en algunos de transición, otros de ingrata recordación, pero esta carta garantizó la transición democrática. Con problemas y todo, las cartas políticas deben establecer estos mecanismos de regulaciones de conductas sociales y políticas, ¿no? La Constitución representa ese proyecto de vida político de una nación. En ese sentido, esta carta del 93 es una carta sumamente interesante, progresista. Yo no digo que sea perfecta, yo más bien diría es perfectible, que podría ser objeto de reforma, claro que sí, y no le tengamos miedo a las reformas. Un dato estadístico, podemos advertir que han habido 23 reformas constitucionales desde que la Carta entra en funcionamiento. Y el año 93, 23 reformas en distintos ámbitos. Por ejemplo, demos cuenta de algunos para que vean que no es un tema, digamos, tan ajeno. El voto a los militares, por ejemplo, es una reforma constitucional. La no reelección de congresistas es otra reforma constitucional. La modificación del plazo de detención es otra reforma constitucional. Entonces, han habido definitivamente reformas, digamos, no estructurales en la Carta Política, pero sí han habido, digamos, ciertamente algunos cambios interesantes que se han dado principalmente en el ámbito de la parte orgánica, más no de la parte dogmática. La parte dogmática no ha tenido mayor cambio o modificación. Entonces hay que entender que la modificación o el cambio de la Constitución debe responder a este momento constituyente y vernos reflejados un poco en situaciones, en la situación comparada, ¿no? Algunos defensores de las posturas de esta Asamblea Constituyente dice, veamos el ejemplo de Chile.
Chile inicia un proceso constituyente como consecuencia de un desborde social, de un proceso de reivindicación económica y política, y al final demora un año en elaborar un proyecto constituyente, una nueva carta política. Sí, ¿y qué pasa con esta carta política? Al final es desaprobada. Una carta extremadamente progresista diría yo, y que al final ha quedado en nuevamente pasar por un proceso de reevaluación. En América Latina, la mayoría de experiencias constitucionales han sido como consecuencia de necesidad de afianzar proyectos políticos. En nuestro caso, no ha sido así. En su inicio sí, con Alberto Fujimori, pero posteriormente la Carta Política Peruana, digamos, ha servido en el ámbito económico, porque es importante garantizar esta estabilidad económica que al final garantiza estabilidad política y que permite, obviamente, morfológicamente permite cambios al interior de la Constitución. Entonces, no es que le tengamos miedo a las reformas constitucionales, las saludamos, porque entendemos que las cartas políticas son perfectibles como cualquier producto humano, pero definitivamente no estamos en un momento constituyente. Y además cambiar la carta política simplemente sin saber qué es lo que se va a cambiar. Yo veo con suma preocupación que la colectividad en general o que un grupo importante de personas cuando plantean el cambio de la Constitución dicen, bueno, pero ¿qué parte de la Constitución quiere cambiar? Bueno, toda la Constitución. ¿Pero qué parte en específico? No, la parte económica, el programa económico. Sí, pero ¿qué parte del programa económico? Bueno, no, que se cambie la Constitución. Entonces, no hay una formación constitucional de la población porque la gente mayoritariamente no conoce la carta política. Y si no conoces la carta política, entonces es difícil dar un diagnóstico sobre, digamos, cómo es una evaluación, cuál sería la evaluación de esta Constitución y cuáles serían estos principales cambios que deben operar en la Carta. Entonces, en principio, yo no niego definitivamente la necesidad de cambiar la Constitución, pero, en todo caso, obviamente, dentro de algunos límites, de algunas exigencias, de algunos requisitos que vamos a dar cuenta básicamente en esta actividad. Y yo saludo que el Lex Academy, digamos, asume esa posición de también formar conciencia a los que asisten a los seminarios, estas actividades, efectivamente para, digamos, formar una opinión y que la población esté cada vez más consciente de estos cambios que pueden operar. Estas reformas de esta reforma de la Constitución, entonces hay que hablar un poco de estas probables reformas, ¿no? Hay distintos tipos de reformas en las constituciones. Existen, en principio, estas reformas innovadoras, ¿no? Que lo que buscan es introducir o suprimir normas nuevas que no están reguladas antes, es decir, incorporar, digamos, contenidos nuevos en la Carta Política. Pero también existen las reformas desde el punto de vista actualizadoras, y su objetivo es reforzar el carácter de una institución ya existente o más bien suprimir elementos que no tienen razón de ser por su propia evolución, que también sería dable. Hay también las reformas explicativas, que digamos, que están orientadas a explicitar el alcance de la norma constitucional para que ésta sea entendible o comprensible en la sociedad. Y finalmente, las reformas correctivas, que pretenden enmendar deficiencias en las expresiones de los artículos sin alterar su contenido. Eso es básicamente lo que se ha desarrollado en un momento y que se ha dicho que serían las llamadas mutaciones constitucionales, es decir, hacer una serie de agregados, ¿no? Una serie de correcciones, pero sin alterar el contenido, es decir, ampliar el contenido de los textos constitucionales. Claro, pero este tipo de reformas deberían recaer entonces en distintos tipos de constitución, y nuestra constitución, bueno, debería responder entonces a una especial tipología. Hay constituciones flexibles y hay constituciones rígidas. En las constituciones flexibles son las que se puede reformar mediante una ley sometida a un procedimiento ordinario de sanción de leyes, cosa que no ocurre en el Perú. En el Perú la reforma de la Constitución está dada o dirigida
a un especial procedimiento, la reforma constitucional por parte del Congreso de la República. Es decir, no es un procedimiento ordinario de sanción de leyes que caracteriza ese tipo digamos, de constitución. Y la otra son las constituciones rígidas, ¿no? Por ejemplo, la constitución, la constitución de Estados Unidos, por ejemplo, en la cual existen ciertas formalidades que no existen en las constituciones ordinarias para reformarlas, y afirman que esto le da obviamente mayor nivel de estabilidad. Es decir, una constitución rígida, morfológicamente rígida, es aquella que establece un procedimiento en específico distinto a los procedimientos de las normas ordinarias, como debe ser, porque la Constitución definitivamente no puede quedar reformada por un procedimiento ordinario. Claro, pero el fundamento o la razón para esta reforma tiene que ver básicamente para garantizar un futuro jurídico, político y social, ¿no? Que estaría estaría a merced de una serie de alteraciones que cambiasen el poder. Y eso es lo que no queremos modificar. O sea, no es nuestra aspiración cambiar un modelo democrático por un modelo, digamos, no sé, se me ocurre, un modelo digamos, como algunos países en Europa, ¿no? No queremos no queremos la figura de un rey, no queremos la figura de un príncipe, no es esa nuestra intención. Nuestra intención es, digamos, mantener ciertamente este artículo 43 de la Constitución, ¿no? El Estado peruano es un Estado republicano, unitario, descentralizado, basado en la separación de poderes, basado en la soberanía popular, entre otros valores fundamentales. Es decir, eso me parece que debería mantenerse intocable, ¿no? Entonces, el fundamento de la reforma, es básicamente mejorar la Carta Política digamos, ¿con qué? Como consecuencia de las necesidades de la formación, de las necesidades de la consolidación de necesidades en espectros distintos. Entonces, para ello, básicamente hay dos posibilidades. O optamos por una reforma o más bien optamos por la llamada mutación constitucional. La mutación constitucional es un fenómeno de un cambio lento y progresivo del poder político y de los mecanismos constitucionales. El caso paradigmático de estas mutaciones constitucionales lo constituye la Carta norteamericana del año de 1987, que pese a las pocas enmiendas sufridas, aparece hoy un criterio unánime en la doctrina del derecho público norteamericano, notablemente digamos, que mantiene el modelo originario de la Constitución de Filadelfia, y que esto ha establecido, pues, por una parte, que, digamos, ha superado la presencia de estos espacios vacíos. El profesor George Jelinek estableció una diferencia entre reforma y mutación, y él decía, por reforma de la Constitución se entiende la modificación de los textos constitucionales producida por acciones voluntarias e intencionadas, ¿no? Y cuando hablaba del concepto de la mutación, él hacía referencia a un conjunto de operaciones constitucionales que deberían ser, digamos, prolongadas en el tiempo para, digamos, aclarar algún contenido, ¿no? Aclarar algún contenido con respecto a estas posibles mutaciones. Es la otra opción que se puede optar, es decir, conjugar mutaciones constitucionales y reformas constitucionales, ¿no? Hay mutaciones diversas, mutaciones por prácticas políticas que no se oponen al texto constitucional, mutaciones por prácticas que se oponen al texto, que serían contrarias al espíritu de la Constitución, y finalmente las mutaciones por interpretación del contenido de la Constitución. Pero en todo caso son cambios, digamos, que se van dilatando en el tiempo, pero que también operan a favor de un cambio en la Constitución de un país. Nuevamente reitero, el hecho de un cambio en la Carta Política no nos debería llevar digamos, a una crisis del Estado. No, ciertamente todo texto constitucional puede ser perfectible,
¿no? Pero obviamente tiene que observarse básicamente este poder, digamos, el momento constituyente. Y el momento constituyente, ciertamente, a mi modo de ver, no se ha dado o no están dadas las condiciones necesarias para que podamos, digamos, enfrentarnos a este cambio de la Constitución. Y frente a ello, creo que se ha hablado mucho. Hay ciertamente posiciones bastante encontradas y contrarias, excluyentes en nuestro escenario político, y entonces hay un poco aclarar cómo es que se realiza, cómo es que debería darse este proceso de reforma, porque el tema de la charla el día de hoy era entre el cambio, la transición de la Constitución Política del Estado. Entonces hay que señalar que el ejercicio de nuestros poderes públicos debe someterse y debe limitarse al cauce constitucional. No podríamos de ninguna manera salirnos de ese cauce. La Constitución establece un procedimiento, establece un conjunto de vías para hacer efectiva esa reforma de la Constitución. Bueno, ¿y cómo se realiza ese cambio de la Constitución? ¿Existe a la fecha un procedimiento establecido? La respuesta es sí. Nuestra Constitución Política del Estado del 93 prevé explícitamente un mecanismo institucional para reformar total o parcialmente la misma. Y que a su vez, digamos, plantea la existencia de dos vías, ambas reguladas mediante la interpretación sistémica del artículo 206 y del artículo 32 de la Constitución Política del Estado. Una primera alternativa, digamos, una primera alternativa institucional, comienza como un proyecto de reforma constitucional al Congreso presentado por un grupo de congresistas, el presidente de la República con la aprobación del Consejo de Ministros, así lo propone, o el 0,3% de la población electoral nacional. Esta propuesta legislativa va a ser observada por la Comisión de Constitución y Reglamento y posteriormente será sometida al Pleno del Congreso, ¿de acuerdo? A un proceso de aprobación del Pleno del Congreso. De ser aprobada, tendría esta propuesta de reforma que ser ratificada mediante referéndum, donde los ciudadanos decidirán si están o no de acuerdo con el cambio de la Constitución. Una vez ello, y por último, una vez diseñada esta nueva Constitución, se convoca nuevamente a referéndum para que los ciudadanos voten si están a favor o no con la nueva Carta Magna o no. Pero en todo caso, esa es una primera opción. Por eso es la primera posibilidad. Es decir, estamos hablando de la participación del Congreso de la República, del presidente de la República y además la posibilidad de que la población lo pueda plantear. La segunda vía institucional ya no contempla el referéndum como mecanismo de aprobación, sino que solamente bastaría con el voto favorable de 2/3 de congresistas, es decir, 88 de 130, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, ya sea por la segunda vía o por la primera vía institucional. Hay un amplio sector de la población que considera que solo se podría realizar una reforma constitucional mediante ellas. Entonces, estamos claros que este procedimiento constitucional tiene que ver básicamente con estas dos posibilidades, pero estas dos posiciones son posiciones ciertamente institucionales que parten del texto de la Constitución, ¿no? Y que es un proceso en el que efectivamente la comunidad en el Perú no somos ajenos al proceso de referéndum, ya lo hemos pasado en situaciones anteriores, ciertamente. Entonces, este es el mecanismo institucional, ¿de acuerdo? Este es lo que plantea la Constitución. Y someternos a la Constitución significa también acatar sus mandatos y acatar sus procedimientos. No podemos salirnos de aquello que la Carta Política establece, porque si no, no habría un orden, pues. Proponer otro cambio u otra vía, ¿no? Como esta famosa Asamblea Constituyente, que es una especie de Frankenstein, que algunos dicen sí, hay que darle al pueblo la posibilidad que éste decida. Ya hay al respecto en la Constitución una reforma que se ha aprobado, que los procesos de referéndum en relación a la reforma de la Constitución tienen que pasar necesariamente por instancia del Congreso. Algunos ya han postulado la idea de que esa es una medida que recorta la soberanía popular, la voluntad popular. Ciertamente tendrían
parte de razón, porque al final el soberano es el pueblo y el pueblo decide qué proyecto político es el que va a asumir, qué constitución es la que quiere que rija en un país. Claro, pero eso debe ser sometido a un procedimiento. Y ciertamente los que postulan estas ideas, yo soy tolerante y respetuoso con esas posiciones, no las comparto, pero ciertamente no tienen claro cuál es el sentido de esta asamblea constituyente en la que el pueblo en general, el pueblo como una entelequia, es el que va a decidir, ¿no?, cómo se va a conformar y va a incorporar ahí, por ejemplo, partidos políticos 30%, comunidades nativas un porcentaje, otro porcentaje de trabajadores, algo así lo que planteaba en su momento Ferdinand Lasalle, ¿no? Es decir, convoquemos a una mesa redonda y situemos a todos los factores del poder para hacer una constitución. Claro, en esa época no había mecanismos constitucionales, lo que sí hay el día de hoy. Entonces, esta tercera vía, que ciertamente, particularmente no estamos de acuerdo, ¿no?, es ya una vía aprobada por referéndum, sin pasar por el Congreso, cosa que hasta ahí, digamos, no tendría mayor concordancia constitucional. Si se diera de esta manera, es decir, que no se pase por el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones se encargaría de convocar el referéndum, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Participación y de Control Ciudadano, la Ley 26.300, para que las personas decidan si están o no a favor del cambio de la Constitución. Esta propuesta es una propuesta que está contenida, o al menos abre esa posibilidad por esta Ley de Participación Ciudadana, pero que establece los mecanismos de participación y control, pero no para temas de reforma constitucional. Esta propuesta yo creo que sigue un hilo, un razonamiento que se basa que el poder que ostenta el poder constituyente sobre el constituido, ¿no? Y sobre la base de que es el pueblo el que va a tener básicamente la última decisión. Claro, es el pueblo el que tiene la decisión, es el pueblo el soberano, ¿no? Pero el referéndum es el mecanismo obviamente más claro para manifestar la opinión, y ahí no discutimos. Pero le damos ahora al pueblo, a este pueblo poco informado, que no conoce la Constitución, la posibilidad de hacer un cambio cuando no ha tenido clara conciencia de lo que significa la Carta del 93, con sus ventajas y sus desventajas, pero ciertamente una Constitución, digamos, acorde a los tiempos actuales. El titular de del poder constituyente originario que da surgimiento a esta Constitución es básicamente el pueblo y nunca el poder constituido, ¿no? Pero tiene un sustento desde la visión de la soberanía popular. Tiene un sustento en el sentido de que el pueblo es el que va a decidir. Eso no tenemos en absoluto ninguna discusión. Lo que no estamos de acuerdo es básicamente las formas o las vías en el que establece eso. Las críticas a esta vía de la reforma constitucional se enfocan en que la Constitución no prevé expresamente, ojo con esto, la Constitución no prevé expresamente un proceso de reforma mediante una asamblea constituyente. Ese es el quid del asunto. La propia Carta Política actual no prevé un procedimiento de reforma vía una asamblea constituyente. Quiere decir que si no está en la Constitución, entonces no existe, pues. Básicamente no existe. Esto obviamente ahondaría en una crisis de democracia representativa que, digamos, que ha permitido que se den una serie que se incorporen medidas de participación ciudadana, lo cual está bien, pero, digamos, incorporar una asamblea constituyente, ¿no?, a la Constitución cuando la Constitución lo permite es ir en contra, básicamente, del texto de la Constitución. Bien, perfecto. Y ahora bien, imaginemos que efectivamente estamos en esta etapa constituyente, ¿de acuerdo? Perfecto. Digamos, de optarse por el cambio, cosa que lo veo el día de hoy sumamente improbable, yo diría entonces, ¿cuáles son esos criterios, cuáles son esos contenidos de la Carta que se podría cambiar? Porque tampoco esta parte que propone esta medida tampoco lo ha aclarado. ¿Qué partes
¿Qué parte de la Constitución es la que debería, la que debería ser reformada? El Tribunal Constitucional en su momento, en varias sentencias, cito uno en específico, la sentencia 0014-2002 PITC, ya había establecido, ¿no? Existen los llamados para reforma de la Constitución, existen los llamados límites materiales y límites formales. Los límites materiales están constituidos por aquellos principios supremos del ordenamiento constitucional que no pueden ser tocados por obra del poder reformador de la Constitución. Límites materiales, ¿de acuerdo? Estos límites materiales, de conformidad con esta sentencia, también habla de límites expresos, límites materiales expresos, que están considerados como cláusulas pétreas. Son aquellos que la propia Constitución determina que ciertos contenidos o principios nucleares del ordenamiento constitucional están exceptuados de cualquier intento de reforma. ¿Y cuáles son estos límites? ¿Cuáles son estos límites materiales expresos? Estas cláusulas pétreas. Valores como la dignidad, por ejemplo, las libertades, los derechos fundamentales, las libertades públicas, que no podrían ser objeto de reformas. Mientras que también esta sentencia hace referencia a los llamados límites materiales implícitos, es decir, aquellos principios supremos de la Constitución contenidos en la fórmula política del Estado, que no pueden ser modificados, aun cuando la Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no de su reforma, como por ejemplo la dignidad del hombre, la soberanía del pueblo, el Estado democrático, la fórmula republicana de gobierno, el régimen político, la fórmula de Estado, la separación de poderes. Es decir, esos conceptos no pueden ser definitivamente objeto de reforma, ¿de acuerdo? Entonces, pero también se ha establecido en otra sentencia a la que quiero hacer referencia, la sentencia 0024-2005 PITC, señala, no ha establecido que estos límites materiales están conformados por valores esenciales de la Constitución. La dignidad de la persona, la fórmula republicana de gobierno es una suerte de ratificación al respecto. Ciertamente, entonces, estamos frente a límites. Y el otro es el límite, ya no diríamos material, sino el límite formal, el procedimiento. ¿Quién se encarga de hacer esta reforma de la Constitución? Básicamente el Congreso de la República, es decir, digamos, el poder constituido. ¿De acuerdo? Entonces, hay límites que uno tiene que observar, pero lo importante de esto es que la figura de esta asamblea constituyente no es un tema que regule la carta política. Ahora, si este grupo político, esta posición a ultranza, digamos, pretende incorporar el tema de la asamblea constituyente, digamos, como la salida o la clave para elaborar una carta política, entonces que conduzcan un proceso o que esperen un tiempo de mesura, un momento constituyente, ¿no? Momento constituyente que vendrá definitivamente en algún momento por los necesarios cambios que tiene que dar básicamente la carta política. Ahondando un poco más, ¿cuáles serían esas consecuencias de un proceso de cambio de la Constitución? Obviamente, en un proceso de cambio en la Constitución, como fue en Chile, yo diría va a traer como consecuencia una fuerte polarización de los sectores políticos. Va a traer, aparte, que el Congreso de la República tenga que tener una función más, es decir, la función de la creación de esta carta política. Recordemos que los requisitos son 2 legislaturas extraordinarias, ¿no? Digamos, yo diría básicamente, estamos o no en un momento constituyente, hay un espacio para una reforma constitucional, hay el día de hoy un espacio para una reforma constitucional. Yo diría básicamente que no. Estamos en un momento, digamos, saliendo de una fuerte crisis económica, de circunstancias de un conflicto político y social, de una situación de desgobierno que nos dejó el gobierno anterior. Estamos tratando de superar situaciones económicas difíciles y ciertamente los cambios drásticos del modelo constitucional, yo diría que no es el momento constituyente, no es la mejor coyuntura para estos cambios de la Constitución. En la Constitución del 93, esta Constitución neoliberal que minimiza el Estado hasta su mínima expresión, este modelo económico definitivamente ha dado frutos.
Ahora bien, que se pueden haber algunos cambios, claro que sí, regresar a un sistema, por ejemplo, bicameral, por ejemplo, me parece interesante esta figura, entre otras, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso, eso puede ser objeto, digamos, de una, de otra discusión, pero la finalidad era básicamente el día de hoy conversar con ustedes acerca de esto, ¿no? Hablar un poco de los 30 años de la Carta Política y resolver un poco el dilema entre el cambio o la continuidad. Yo entiendo que un primer compromiso de la colectividad en general, los operadores, los interesados en este tema, en general todos, porque es un tema que nos involucra a todos y no únicamente a los políticos y a los congresistas, es de alguna manera asumir una posición al respecto, ¿no? Estamos o no a favor de este cambio constitucional? ¿Estamos o no a favor del cambio constitucional? Y eso se da sobre la base de un correcto entendimiento, una correcta comprensión de la Constitución. Entonces, claro, esta Carta del 93, ciertamente con sus ventajas y desventajas, nos ha permitido cierta estabilidad económica, cierta estabilidad política y ha permitido la existencia de transiciones presidenciales. Hemos tenido como nunca en el Perú transiciones presidenciales. Cinco momentos de cambios de gobierno. Entonces, eso es parte de la democracia, ¿no? La democracia no solamente es el hecho de permitir el ejercicio de las libertades públicas, sino también tener plena conciencia del papel que tienes como actor político y como ciudadano. Por eso yo agradezco muy gentilmente a Nito Chambilla, a los amigos del Ex Academy Perú, por la invitación para el día de hoy estar con ustedes en esta actividad. Me complace mucho tener esta posibilidad de compartir estas expresiones y ciertamente formar un poco o coadyuvar a la ciudadanía, al concepto de ciudadanía que significa esta comprensión de las libertades públicas y de los derechos fundamentales. Karen, agradecido con ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación.